¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes reconocer la voz del Espíritu Santo en medio del ruido de este mundo? Jesús nos ofrece una respuesta poderosa en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Este versículo no solo nos asegura que el Espíritu Santo desea comunicarse con nosotros, sino que también promete que su dirección siempre será clara y verdadera. Hoy exploraremos cómo el Espíritu Santo actúa como nuestro guía, enseñándonos a discernir su voz en las decisiones diarias y en los momentos más importantes de nuestra vida. Si alguna vez has sentido incertidumbre o dudas, este mensaje es para ti. Prepárate para descubrir cómo desarrollar una relación más profunda con el Espíritu Santo y encontrar la paz que solo su guía puede dar. ¿Estás listo para dejarte guiar por Él? ¿Alguna vez has sentido que hay algo más allá de tus pensamientos, una voz sutil que intenta guiarte hacia el camino correcto? Esa sensación, ese susurro que parece venir del corazón, no es un producto de tu imaginación. Es el Espíritu Santo. Jesús nos asegura en Juan 16:13 que cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Esta no es solo una promesa para los tiempos bíblicos, sino una realidad que sigue vigente hoy, tan viva como el primer día en que el Espíritu descendió sobre los discípulos en Pentecostés. Pero, ¿cómo podemos reconocer su voz en un mundo lleno de ruido, distracciones y dudas? Esa es la pregunta que abordaremos, entendiendo que el Espíritu Santo siempre está hablando y nuestra tarea es aprender a escucharle. Desde el principio de los tiempos, Dios ha buscado comunicarse con su creación. En el jardín del Edén, Él caminaba con Adán y Eva, hablando con ellos como un amigo lo haría. Sin embargo, tras la caída, esa comunión directa se vio interrumpida. Pero incluso en nuestra separación, Dios nunca dejó de buscar maneras de revelarse. Cuando envió a su Hijo al mundo, lo hizo para restaurar esa relación. Y fue Jesús quien prometió que, tras su partida, no estaríamos solos. El Espíritu Santo sería enviado como nuestro consolador y guía. Alguien que nos hablaría y nos recordaría todo lo que Jesús enseñó. A lo largo de las Escrituras vemos ejemplos de cómo Dios ha hablado a su pueblo, muchas veces de maneras que desafían nuestra lógica humana. Moisés escuchó su voz desde una zarza ardiente, una imagen tan impactante como extraordinaria. Samuel, siendo solo un niño, fue llamado por Dios en la quietud de la noche. Habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10. Respondió Samuel, marcando el inicio de una vida entregada a la obediencia. Y si bien estos eventos pueden parecer únicos, la verdad es que el mismo Dios que habló a través de esas formas extraordinarias sigue hablándonos hoy. El problema no es que Dios haya dejado de hablar, sino que nosotros hemos dejado de escuchar. El ruido del mundo moderno puede ser ensordecedor. Las redes sociales, las responsabilidades diarias, los temores y preocupaciones llenan nuestra mente, dejando poco espacio para la quietud que requiere escuchar al Espíritu Santo. Sin embargo, en medio de este caos, Dios nos llama a detenernos. En Salmos 46:10 nos dice, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Esta invitación a la quietud no es simplemente un consejo para encontrar paz, sino una instrucción directa para crear un espacio donde podamos reconocer su voz. A menudo esperamos que Dios nos hable de maneras grandiosas y espectaculares, pero la realidad es que Él suele comunicarse de forma sutil, en el susurro de una conciencia tranquila, en una paz inexplicable,
o en una convicción profunda que no podemos ignorar. Un claro ejemplo de esto se encuentra en la experiencia del profeta Elías. Tras subir al monte Horeb, agotado y desalentado, Elías esperaba escuchar a Dios en un viento poderoso, un terremoto o un fuego abrasador. Pero la voz de Dios llegó en un susurro apacible. Primera Reyes 19:12. Este pasaje nos enseña que para escuchar a Dios debemos afinar nuestros sentidos espirituales y estar atentos a las formas inesperadas en las que Él se revela. A lo largo de la historia de la Iglesia, también encontramos relatos de personas que han aprendido a escuchar al Espíritu Santo de maneras profundas y transformadoras. Un ejemplo impactante es el de George Mueller, un hombre conocido por su fe y dependencia total en la guía de Dios. Mueller dirigía orfanatos en Inglaterra y nunca solicitó donaciones directamente. En cambio, confiaba plenamente en que el Espíritu Santo lo guiaría. En una ocasión, con los niños ya sentados para el desayuno y sin comida en la mesa, Mueller oró agradeciendo por los alimentos que aún no tenían. Poco después, un panadero tocó a la puerta ofreciendo pan y minutos más tarde, un lechero cuya carreta se había roto cerca del orfanato donó leche. Estos eventos no fueron coincidencia. Fueron el resultado de una vida en sintonía con la voz del Espíritu Santo. Pero, ¿cómo podemos llegar a ese nivel de sensibilidad espiritual? El primer paso es reconocer que escuchar al Espíritu Santo requiere tiempo y disposición. Así como aprendemos a reconocer la voz de un ser querido, porque pasamos tiempo con ellos. Cuanto más nos acerquemos a Dios en oración y meditación en su palabra, más clara será su voz para nosotros. Jesús nos mostró el ejemplo perfecto de esto. En Marcos 1:35 se describe cómo, incluso en medio de su ministerio terrenal, Jesús se apartaba a lugares solitarios para orar. Este hábito no solo fortalecía su relación con el Padre, sino que también lo preparaba para cumplir su misión con claridad y propósito. Además, debemos recordar que el Espíritu Santo no habla para nuestra confusión, sino para nuestra edificación. Sus palabras siempre estarán alineadas con las Escrituras. En Salmos 119, 105 se nos dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Cuando sentimos que Dios nos está hablando, debemos comparar esa dirección con lo que enseña la Biblia. Si está en armonía con su palabra, podemos tener la certeza de que viene de Él. Sin embargo, si sentimos confusión o contradicción, debemos buscar más claridad en oración y a través de consejos sabios. Una de las formas más hermosas en las que el Espíritu Santo nos habla es a través de la paz. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de una certeza interna de que estamos en el camino correcto. Filipenses 4:7 describe esta paz como algo que sobrepasa todo entendimiento. Cuando enfrentamos decisiones importantes o desafíos difíciles, la paz del Espíritu Santo actúa como un sello que confirma su voluntad en nuestras vidas. Por otro lado, cuando sentimos una inquietud persistente, debemos prestar atención, ya que puede ser una señal de que algo no está alineado con su propósito. Sin embargo, escuchar al Espíritu Santo no siempre significa que recibiremos respuestas inmediatas. A veces, Dios nos llama a esperar y confiar en su tiempo. En Habacuc 2:3 leemos: aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Este tipo de espera no es pasiva, sino activa, marcada por la oración, la reflexión y la fe en que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos. Es importante reconocer que el Espíritu Santo siempre busca guiarnos hacia una relación más profunda con Dios. No se trata solo de recibir direcciones sobre qué hacer, sino de transformarnos desde adentro. Romanos 12:2 nos exhorta: no se amolden al mundo actual,
sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Este proceso de renovación nos permite estar más sintonizados con la voz del Espíritu Santo y discernir su dirección con mayor claridad. A medida que avanzamos en este camino, debemos estar preparados para los momentos en que escuchar al Espíritu Santo nos lleve por caminos inesperados o incluso desafiantes. La obediencia a su voz a menudo requerirá valentía y confianza en que sus planes son mejores que los nuestros. Abraham, por ejemplo, fue llamado a dejar su tierra y familia sin saber exactamente hacia dónde iba. Su disposición a obedecer sin todas las respuestas lo convirtió en el padre de la fe. En nuestra vida diaria, el Espíritu Santo nos llama a tener esa misma disposición. Ya sea que estemos enfrentando una decisión importante o simplemente buscando dirección en nuestras actividades cotidianas, su voz está ahí, guiándonos, animándonos y recordándonos que nunca estamos solos. Como Jesús prometió, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Esta primera parte establece el fundamento. El Espíritu Santo siempre está hablando y nuestro desafío es aprender a escucharle en medio del ruido. En las siguientes secciones profundizaremos en cómo discernir su voz, superar los obstáculos que nos impiden oírle y experimentar la transformación que su guía trae a nuestras vidas. Para discernir la voz del Espíritu Santo, es esencial comprender que Él no es autor de confusión, sino de claridad y verdad. En un mundo lleno de voces compitiendo por nuestra atención, el Espíritu Santo se distingue porque su mensaje siempre está alineado con la palabra de Dios. Jesús, en su promesa, fue explícito al describir el carácter de esta guía divina. En Juan 16:13 declaró: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Este pasaje no es solo una afirmación, sino un principio sobre cómo opera el Espíritu Santo. Siempre con verdad, siempre con propósito, siempre en coherencia con la Escritura. La claridad del Espíritu Santo no depende de nuestras emociones ni de nuestras circunstancias, sino de su naturaleza divina. Dios no cambia, su voz por tanto es constante y consistente. Por eso cuando buscamos discernir si algo proviene de Él, la primera medida es comparar lo que percibimos con la Escritura. En Isaías 55:11 Dios afirma: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Esto significa que todo mensaje del Espíritu Santo reflejará su carácter y cumplirá su propósito, sin desviarse ni contradecirse. Un ejemplo poderoso de cómo la claridad y la verdad se manifiestan en la guía del Espíritu Santo lo encontramos en la vida de Jesús. Durante su ministerio terrenal, Jesús se enfrentó a decisiones cruciales, como la elección de sus discípulos, el enfrentamiento con las autoridades religiosas y finalmente su entrega en la cruz. En todo momento fue guiado por el Espíritu Santo. En Lucas 4:1 se describe que tras su bautismo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Incluso en un lugar de prueba, la guía del Espíritu fue clara, llevándolo a confrontar al enemigo con la palabra de Dios. Esto subraya un principio fundamental. El Espíritu Santo no contradice las Escrituras, más bien las confirma y nos las recuerda en los momentos en que más las necesitamos. En Juan 14:26 Jesús explica: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Este rol del Espíritu como maestro y recordador es esencial para discernir su voz.
Cuando enfrentamos decisiones o luchas, debemos acudir a las Escrituras, porque es allí donde encontramos la confirmación y dirección que buscamos. Además, el Espíritu Santo no solo nos guía hacia la verdad, sino que también nos otorga una paz que trasciende nuestras circunstancias. En Filipenses 4:7 se nos asegura que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es simplemente un sentimiento, sino una confirmación interna de que estamos alineados con su voluntad. Cuando estamos en comunión con el Espíritu, esta paz se convierte en una brújula espiritual, indicándonos si estamos caminando por el camino correcto o si necesitamos reevaluar nuestra dirección. Es importante recordar que la voz del Espíritu Santo no trae temor ni confusión. En 2 Timoteo 1:7 se nos dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, cualquier mensaje que incite al miedo, a la duda o a la desesperación no puede provenir de Él. El Espíritu Santo guía con firmeza, pero también con ternura, corrigiéndonos sin condenarnos y llevándonos siempre a la esperanza en Cristo. Otro aspecto clave para discernir su voz es la coherencia en el mensaje. Dios no es un Dios de contradicciones. En Hebreos 13:8 se declara: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. De manera similar, el Espíritu Santo no nos llevará en una dirección hoy y otra completamente opuesta mañana. Su guía es consistente, reflejando la fidelidad de Dios a lo largo de la historia. Por eso, cuando sentimos que estamos recibiendo una dirección del Espíritu, debemos preguntarnos si está en armonía con lo que Dios ya ha revelado en su palabra y en nuestra vida. En ocasiones, discernir la voz del Espíritu puede parecer un desafío porque nuestras propias emociones o deseos pueden interferir. Sin embargo, el Espíritu Santo nos enseña a distinguir entre nuestra voluntad y la suya. Romanos 12:2 nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este proceso de renovación implica rendir nuestras emociones, planes y expectativas al Espíritu, permitiéndole transformar nuestra mente para que podamos discernir con claridad. La claridad de la guía del Espíritu Santo también se refleja en los frutos que produce en nuestras vidas. En Gálatas 5:22-23 se enumeran los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Cuando seguimos su dirección, estos frutos se manifiestan, confirmando que estamos caminando según su voluntad. Por el contrario, si nuestras decisiones nos llevan a conflictos, desorden o culpa persistente, es probable que necesitemos reevaluar si realmente estamos siendo guiados por el Espíritu. Además, el Espíritu Santo utiliza las circunstancias de nuestra vida para confirmar su guía. Aunque Él no es autor de las dificultades, las usa para moldearnos y dirigirnos. En Romanos 8:28 se nos recuerda: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esto significa que incluso cuando enfrentamos desafíos, podemos confiar en que Él está obrando a nuestro favor, guiándonos hacia su verdad y propósito. La manera en que el Espíritu Santo nos habla puede variar, pero su mensaje siempre será claro y alineado con las Escrituras. Puede ser un versículo que se repite constantemente, una predicación que responde a una pregunta que hemos estado llevando en oración, o un momento de quietud en el que sentimos su dirección con claridad.
Pero en todas estas formas, su propósito es guiarnos hacia una relación más profunda con Dios y hacia el cumplimiento de su voluntad en nuestras vidas. Discernir la voz del Espíritu Santo no es un acto pasivo, sino uno que requiere nuestra participación activa. En Jeremías 29:13 Dios promete: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esto implica un esfuerzo intencional por nuestra parte para buscar su guía, tanto a través de la oración como de la meditación en su palabra. Cuando dedicamos tiempo a estar en su presencia, nuestro espíritu se sintoniza con el suyo, haciéndonos más receptivos a su dirección. El discernimiento también requiere humildad. Debemos estar dispuestos a someter nuestras propias ideas y planes a la voluntad de Dios, confiando en que su camino es mejor. Proverbios 3, 5, 6 nos exhorta: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Esta actitud de rendición nos permite escuchar con claridad, porque hemos dejado de depender de nuestra propia comprensión y hemos abierto nuestro corazón a su dirección. Finalmente, es importante recordar que el Espíritu Santo nos guía no solo para nuestro beneficio personal, sino también para cumplir su propósito más grande en el mundo. Cuando seguimos su dirección, nuestras acciones se convierten en un testimonio de su poder y amor. En Mateo 5:16 Jesús nos instruye: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Esta luz que proviene de la guía del Espíritu no solo nos transforma a nosotros, sino que también impacta a quienes nos rodean, señalándoles el camino hacia Dios. El Espíritu Santo no solo nos guía hacia la verdad, sino que también nos da las herramientas para caminar en ella. Su claridad y coherencia son un reflejo de su naturaleza divina, y su dirección siempre nos llevará a una relación más profunda con Cristo y a un cumplimiento más pleno de nuestro propósito en Él. Mientras aprendemos a discernir su voz, debemos confiar en que su guía es perfecta y suficiente para cada paso de nuestra vida. El Espíritu Santo no se limita a guiarnos en decisiones trascendentales o en momentos críticos. Su dirección también está presente en lo cotidiano, en esos instantes que podrían parecer triviales, pero que, bajo su perspectiva, forman parte del plan divino para nuestras vidas. Proverbios 3, 5, 6 nos exhorta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, reconociéndolo en todos nuestros caminos, para que Él haga rectas nuestras sendas. Esta promesa no es solo un ideal espiritual, sino una realidad que se vive cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe incluso en los detalles más pequeños de nuestra existencia. En las Escrituras vemos cómo la intervención divina se manifiesta en lo aparentemente ordinario. Pensemos en el llamado de Pedro, Andrés, Santiago y Juan, quienes estaban pescando cuando Jesús los llamó a ser pescadores de hombres. Sus tareas diarias se convirtieron en el escenario para un propósito eterno. Este patrón se repite una y otra vez en la narrativa bíblica, mostrando que Dios utiliza nuestras actividades cotidianas como un medio para guiarnos hacia su voluntad. Cuando el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas, nada es casualidad, y cada decisión, por pequeña que parezca, puede tener un impacto significativo. El Espíritu Santo nos enseña que no hay aspecto de nuestra vida que esté fuera de su alcance. Él puede dirigirnos en algo tan cotidiano como elegir una palabra de aliento para alguien que lo necesita, cambiar nuestra ruta habitual o incluso en cómo utilizamos nuestro tiempo.
En 1 Corintios 10:31 se nos insta a hacer todo para la gloria de Dios, desde las actividades más sencillas hasta las más complejas. Esta perspectiva transforma nuestra visión del día a día, porque entendemos que cada momento es una oportunidad para honrar a Dios y ser guiados por su Espíritu. La Biblia nos muestra que esta guía en lo cotidiano no solo es posible, sino que es esencial para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Pensemos en el libro de Ruth, donde las decisiones aparentemente simples de una mujer viuda, como quedarse con su suegra y trabajar recogiendo espigas, resultaron en un propósito eterno que culminó en la genealogía de Jesús. Este relato subraya cómo el Espíritu Santo obra en lo ordinario para llevarnos a lo extraordinario, recordándonos que debemos estar atentos a su dirección en cada paso que damos. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos al buscar la guía del Espíritu Santo en lo cotidiano es la tendencia a depender de nuestra propia lógica y comprensión. Sin embargo, Isaías 55, 8, 9 nos recuerda que los pensamientos y caminos de Dios son más altos que los nuestros. Esto significa que incluso cuando algo no tiene sentido, desde nuestra perspectiva limitada, podemos confiar en que su guía es perfecta y que su propósito se cumplirá. Nuestra tarea es estar atentos, confiar y obedecer, incluso en los pequeños detalles. El Espíritu Santo utiliza nuestra sensibilidad espiritual para mostrarnos cómo actuar en el momento adecuado y de la manera adecuada. A través de la oración y la meditación en la palabra de Dios, afinamos nuestra capacidad para discernir su guía en lo cotidiano. Romanos 8:14 declara que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Una afirmación que nos recuerda que esta guía no es algo excepcional, sino un privilegio constante para quienes viven en comunión con Él. En este contexto, la obediencia se convierte en una práctica diaria. Cuando aprendemos a escuchar y responder al Espíritu Santo en lo pequeño, nos preparamos para seguir su dirección en asuntos más grandes. Lucas 16:10 nos enseña que quien es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Una lección que enfatiza la importancia de ser sensibles a su guía en cada momento de nuestra vida. Esta fidelidad no solo nos acerca más a Dios, sino que también nos permite ser un reflejo de su amor y propósito para quienes nos rodean. La paz es otro elemento clave en la guía cotidiana del Espíritu Santo. Filipenses 4, 6, 7 nos instruye a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios en oración y con acción de gracias, asegurándonos de que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Esta paz actúa como un indicador de que estamos siguiendo su voluntad, incluso cuando las circunstancias externas no parecen favorables. Es una confirmación interna de que estamos alineados con su plan. El Espíritu Santo también utiliza su voz para protegernos en lo cotidiano. En Isaías 30:21 se describe esta protección. Cuando te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una voz a tus espaldas que dirá: este es el camino, síguelo. Esta promesa asegura que su guía no solo nos dirige hacia lo correcto, sino que también nos aparta de aquello que podría alejarnos de su propósito. Su protección abarca tanto nuestras decisiones como nuestras relaciones, nuestras palabras y nuestras acciones. Esta guía no es un evento único ni un logro espiritual, sino una relación dinámica y continua. Al invitar al Espíritu Santo a ser parte de nuestras decisiones cotidianas, cultivamos una vida de dependencia y comunión constante con Él. Esta dependencia no es una señal de debilidad, sino un reconocimiento de su poder y sabiduría superiores.
En Zacarías 4:6 se nos recuerda que no es con fuerza ni con poder humano, sino con su espíritu, que se logran las cosas que tienen un impacto eterno. El Espíritu Santo también nos enseña a ser intencionales en cómo utilizamos nuestro tiempo y recursos. Efesios 5, 15, 16 nos exhorta a vivir con sabiduría, aprovechando al máximo cada oportunidad porque los días son malos. Esta sabiduría no proviene de nuestra capacidad, sino de la dirección del Espíritu Santo, quien nos muestra cómo priorizar nuestras actividades para cumplir con su propósito. Al depender de su guía, incluso las tareas más rutinarias se convierten en actos de adoración y obediencia. Cuando dejamos que el Espíritu Santo dirija nuestras decisiones cotidianas, experimentamos una vida llena de propósito y significado. En Jeremías 29:11, Dios nos asegura que tiene planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Esta promesa se cumple cuando permitimos que su Espíritu guíe cada aspecto de nuestra vida, transformando incluso las acciones más simples en parte de su plan eterno. El día a día ofrece innumerables oportunidades para reconocer la guía del Espíritu Santo. Al abrirnos a su dirección, aprendemos a ver su mano en cada interacción, cada decisión y cada momento. Esta perspectiva no solo enriquece nuestra relación con Dios, sino que también nos permite ser una luz para los demás, mostrándoles cómo vivir en comunión con su Espíritu. En cada paso, Él está presente, guiándonos, enseñándonos y recordándonos que incluso lo cotidiano tiene un propósito eterno cuando se vive bajo su dirección. El Espíritu Santo desea hablar con nosotros, pero a menudo nuestra capacidad para escuchar su voz se ve obstaculizada por barreras que no siempre reconocemos. Estas barreras no son fortificaciones inamovibles, sino distracciones, influencias y actitudes que oscurecen nuestra percepción espiritual. En Hebreos 3, 7, 8 se nos exhorta: si hoy escuchan su voz, no endurezcan el corazón. Este llamado no es una advertencia aislada, sino una verdad que resuena a lo largo de las Escrituras. Nuestra disposición interna afecta directamente nuestra capacidad para recibir la guía divina. Uno de los mayores obstáculos para escuchar al Espíritu Santo es el ruido de este mundo. No se trata únicamente del bullicio externo, sino del ruido interno que proviene de nuestras preocupaciones, ansiedades y deseos desordenados. Jesús, en la parábola del sembrador, habló de cómo las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas sofocan la semilla de la palabra, impidiendo que dé fruto. Mateo 13, 22. Este principio se extiende a nuestra relación con el Espíritu. Espíritu Santo. Cuando nuestra mente está sobrecargada con las demandas del día a día, nos resulta difícil discernir su voz, que a menudo se manifiesta en quietud y paz. El pecado también se presenta como un velo que bloquea nuestra comunión con Dios. Aunque el sacrificio de Jesús nos limpia de toda culpa, el pecado no confesado o habitual endurece nuestro corazón y disminuye nuestra sensibilidad espiritual.
En Isaías 59:12 nos advierte: sus iniquidades los han separado de su Dios. Sus pecados han hecho que Él esconda su rostro y no los escuche. Esta separación no significa que Dios deje de hablar, sino que nuestra capacidad de percibir su voz se ve afectada. El arrepentimiento, como se muestra repetidamente en las Escrituras, es el camino para restaurar esa conexión. La falta de tiempo para buscar a Dios es otra barrera sutil pero poderosa. Jesús mismo, en medio de su ministerio, priorizaba momentos de comunión con el Padre. Marcos 1:35 relata cómo, muy de madrugada, Jesús se apartaba para orar en lugares solitarios. Este hábito no solo fortalecía su espíritu, sino que también lo preparaba para cumplir su misión con claridad. Si el mismo Hijo de Dios dedicaba tiempo a la oración, ¿cuánto más nosotros necesitamos cultivar esta disciplina para estar en sintonía con el Espíritu Santo? La duda y el temor también pueden silenciar la guía del Espíritu. Santiago 1:6-8 describe cómo quien duda es como una ola del mar, arrastrada por el viento, y enfatiza que tal persona no debe esperar recibir nada del Señor. Esta advertencia no es una condena, sino una invitación a fortalecer nuestra fe. El Espíritu Santo, como nuestro consolador, no solo nos guía, sino que también nos da poder para vencer el temor y caminar con confianza en la dirección que Él señala. El orgullo es otra barrera que a menudo pasa desapercibida. Cuando confiamos excesivamente en nuestra propia comprensión, cerramos la puerta a la sabiduría divina. Proverbios 3:7 nos aconseja: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Este acto de humildad nos abre a la corrección y dirección del Espíritu, permitiéndonos caminar en su verdad en lugar de nuestros propios caminos. A veces la barrera no es algo tangible, sino la falta de práctica para reconocer su voz. En 1 Samuel 3 vemos cómo el joven Samuel escuchó la voz de Dios, pero no la reconoció hasta que fue instruido por Elí. Este relato nos recuerda que escuchar al Espíritu Santo es un proceso que requiere tiempo, paciencia y enseñanza. Cuanto más tiempo pasemos en oración y en la palabra, más clara será su voz para nosotros. El Espíritu Santo también nos llama a ser conscientes de las influencias externas que pueden desviar nuestra atención. En Romanos 12:2 se nos insta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Esta transformación no es un acto único, sino un proceso continuo de rendición y enfoque en las cosas de arriba. Cuando permitimos que las filosofías, ideologías o valores del mundo moldeen nuestra perspectiva, nuestra capacidad para discernir la guía del Espíritu se ve comprometida. El desánimo es otro enemigo silencioso. Cuando enfrentamos pruebas o fracasos, es fácil creer que Dios se ha distanciado o que ya no desea hablarnos. Sin embargo, en Jeremías 29:11-13, Dios promete que sus planes son de bienestar y no de calamidad, y asegura que lo encontraremos cuando lo busquemos con todo nuestro corazón. Este recordatorio nos impulsa a perseverar en nuestra búsqueda, confiando en que Él está cerca, incluso cuando no lo sentimos. El Espíritu Santo no solo nos revela estas barreras, sino que también nos da las herramientas para superarlas. En Efesios 6:10-18, Pablo describe la armadura de Dios, que incluye el escudo de la fe, la espada del Espíritu y el casco de la salvación. Estas no son solo metáforas, sino realidades espirituales que nos capacitan para vencer cualquier obstáculo que intente separarnos de su guía. La solución a estas barreras no es complicada, pero requiere intencionalidad. La oración y la meditación en la palabra son esenciales para mantenernos receptivos a su voz. Salmo 119:105 describe la palabra de Dios como una lámpara a nuestros pies
y una luz en nuestro camino. Al sumergirnos en ella, nuestra perspectiva cambia y nuestra mente se alinea con la de Dios. La adoración también juega un papel crucial. En Juan 4:24, Jesús declara que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La adoración no solo nos conecta con Dios, sino que también silencia el ruido de este mundo, permitiéndonos escuchar su voz con mayor claridad. Además, debemos aprender a practicar el silencio y la quietud. En un mundo donde la productividad y la actividad son valoradas, apartar tiempo para estar en calma ante Dios puede parecer un desafío. Sin embargo, Salmos 46:10 nos llama a estar quietos y reconocer que Él es Dios. Esta quietud no es pasiva, sino una expectativa activa de su presencia y dirección. El Espíritu Santo no solo desea que eliminemos las barreras, sino que también anhela que vivamos en una comunión constante con Él. En Gálatas 5:25 se nos exhorta: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Claro, este andar implica una vida de dependencia continua, donde cada pensamiento, decisión y acción se rinden a su guía. A medida que enfrentamos y superamos estas barreras, nuestra relación con el Espíritu Santo se profundiza. Experimentamos una mayor sensibilidad a su voz, una paz que trasciende las circunstancias y una claridad en nuestra misión divina. Esto no solo transforma nuestra vida, sino que también impacta a quienes nos rodean, reflejando el amor y el poder de Dios en cada aspecto de nuestro ser. El Espíritu Santo está siempre dispuesto a guiarnos, pero debemos estar dispuestos a apartar todo aquello que obstaculiza nuestra capacidad para escuchar. No se trata de alcanzar una perfección inalcanzable, sino de rendirnos diariamente, confiando en que Él completará la buena obra que ha comenzado en nosotros. Con cada barrera que superamos, nos acercamos más a Él, escuchamos con mayor claridad y caminamos con mayor confianza en su propósito. Seguir la voz del Espíritu Santo no solo transforma nuestras decisiones, sino que también produce frutos visibles en nuestra vida. Estos frutos son el resultado natural de caminar en obediencia a su guía, reflejando su obra continua en nuestro interior. En Gálatas 5:22-23, Pablo describe los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estos no son cualidades que podamos generar por nuestra propia fuerza, sino evidencia de que el Espíritu está obrando en nosotros y a través de nosotros. Cuando aprendemos a escuchar su voz y a obedecerla, experimentamos un cambio en nuestra perspectiva. La guía del Espíritu no solo nos lleva por el camino correcto, sino que también transforma nuestro carácter alineándolo con el de Cristo. En 2 Corintios 3:18 se nos asegura que todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Este proceso de transformación es continuo y se evidencia en la manera en que respondemos a las circunstancias y a las personas que nos rodean. Uno de los frutos más evidentes de seguir la voz del Espíritu es la paz que trae a nuestras vidas. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza interna de que estamos caminando en su voluntad. Filipenses 4:7 describe esta paz como algo que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esta experiencia no es meramente emocional, sino una confirmación espiritual de que estamos donde Dios quiere que estemos, haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer. La obediencia al Espíritu Santo también produce gozo, una alegría profunda que trasciende las dificultades.
En Nehemías 8:10 se nos recuerda que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Este gozo no es un escape de la realidad, sino una expresión de confianza en la fidelidad de Dios, incluso en medio de los desafíos. Al seguir su voz, encontramos que el gozo no solo nos sostiene, sino que también inspira a otros, mostrándoles la obra de Dios en nuestras vidas. Otro fruto que se manifiesta cuando seguimos al Espíritu Santo es el amor. Un amor que refleja el carácter de Dios y trasciende nuestras capacidades humanas. En Romanos 5:5 se nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Este amor no es selectivo ni condicionado, sino sacrificial y transformador, permitiéndonos amar a otros como Cristo nos ha amado. La paciencia, otra manifestación de su guía, se desarrolla a medida que confiamos en su tiempo y en su plan. Isaías 40:31 nos asegura que los que esperan en el Señor renovarán su fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta paciencia no es resignación, sino una expresión de fe activa, sabiendo que Dios está obrando incluso cuando no vemos resultados inmediatos. El Espíritu Santo también nos equipa con dominio propio, una cualidad esencial para caminar en obediencia. En 2 Timoteo 1:7 se nos recuerda que Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Este fruto nos capacita para resistir la tentación, tomar decisiones sabias y actuar con integridad, incluso en situaciones desafiantes. A medida que seguimos al Espíritu Santo, no solo somos transformados internamente, sino que también impactamos a quienes nos rodean. En Mateo 5:16, Jesús nos llama a dejar que nuestra luz brille delante de los demás, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Este testimonio no se basa en palabras vacías, sino en una vida que refleja los frutos del Espíritu y la dirección divina en cada aspecto. La fidelidad también es un reflejo de la obra del Espíritu en nuestras vidas. Esta fidelidad no se limita a nuestras relaciones con los demás, sino que se extiende a nuestra relación con Dios y a nuestro compromiso de seguir su voz. En Lamentaciones 3, 22, 23 se describe la fidelidad de Dios como nueva cada mañana. Y al caminar en su Espíritu, somos llamados a reflejar esa misma fidelidad en nuestra vida diaria. La benignidad y la bondad son frutos que se manifiestan en nuestra disposición para servir y bendecir a otros. En Efesios 4:32 se nos exhorta: sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Este llamado no es una simple sugerencia, sino una invitación a reflejar el carácter de Dios en nuestras interacciones diarias. Cuando seguimos al Espíritu Santo, nuestras vidas se convierten en un testimonio viviente de su poder transformador. En Hechos 1:8, Jesús prometió que recibiríamos poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre nosotros y seríamos sus testigos en todo el mundo. Este testimonio no se limita a palabras, sino que se evidencia en la manera en que vivimos, amamos y servimos. El impacto de obedecer al Espíritu Santo no se limita a lo personal, sino que también se extiende a la comunidad. En Hechos 2 vemos cómo la presencia del Espíritu unió a los creyentes, permitiéndoles compartir, servir y proclamar el Evangelio con poder. Esta unidad es un reflejo directo de su obra, mostrando que su guía no solo nos transforma a nivel individual, sino que también nos conecta como cuerpo de Cristo. Al seguir al Espíritu Santo, aprendemos a confiar en que su dirección siempre es para nuestro bien y para la gloria de Dios. En Romanos 8:28 se nos asegura que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman.
los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta promesa nos da la confianza para obedecer, incluso cuando no entendemos completamente el plan divino. El Espíritu Santo no solo nos guía, sino que también nos fortalece para cumplir su voluntad. En Filipenses 2:13 se nos recuerda que es Dios quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su propósito. Esta obra no depende de nuestra habilidad, sino de su poder, que nos capacita para vivir de acuerdo con su plan. El fruto de seguir la voz del Espíritu Santo se manifiesta en cada aspecto de nuestra vida, transformándonos y reflejando el carácter de Cristo. Esta transformación no solo nos beneficia a nosotros, sino que también glorifica a Dios y impacta a quienes nos rodean, mostrando el poder de su Espíritu en acción. El Espíritu Santo no es solo un guía, sino también un maestro y consolador que camina con nosotros en cada etapa de nuestra vida espiritual. Jesús, en su promesa a los discípulos, declaró: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Juan 14:26. Esta declaración no solo nos asegura la constante compañía del Espíritu Santo, sino que también revela su propósito de enseñar, recordar y traer consuelo a nuestras vidas. Enseñar no se limita a la transmisión de conocimiento, sino que implica la transformación de nuestra mente y corazón. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios como la base de su enseñanza, revelando verdades que muchas veces no entendemos a primera vista. En 1 Corintios 2:10-12, Pablo explica que el Espíritu escudriña todas las cosas, incluso las profundidades de Dios, y que nos ha sido dado para que podamos comprender lo que Dios nos ha concedido. Esta obra no solo amplía nuestra comprensión, sino que también nos capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo actúa como un maestro paciente, guiándonos hacia la verdad, incluso cuando no la buscamos activamente. Jesús usó parábolas para enseñar principios eternos, y el Espíritu Santo continúa esa obra, utilizando las experiencias de nuestra vida diaria como lecciones espirituales. En cada desafío, prueba o bendición, Él nos muestra cómo aplicar la verdad de la palabra de Dios a nuestras circunstancias. En Proverbios 3:11-12 se nos recuerda que el Señor disciplina a quienes ama, como un padre a su hijo. Esta disciplina no es un castigo, sino una enseñanza amorosa que moldea nuestro carácter y nos alinea con el propósito divino. El Espíritu Santo también tiene un papel crucial como consolador. En medio de las pruebas y el dolor, su presencia trae una paz que no puede ser explicada por medios humanos. En 2 Corintios 1:3-4 se describe a Dios como el Padre de compasión y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Esta obra del Espíritu Santo no solo nos fortalece, sino que también nos prepara para consolar a otros con el mismo consuelo que hemos recibido. El consuelo del Espíritu no se limita a un alivio temporal, sino que transforma nuestra perspectiva en medio de la adversidad. En Romanos 8:26-27 se nos asegura que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos qué pedir en oración. Este acto de intercesión no solo demuestra su cercanía, sino también su profundo entendimiento de nuestras necesidades más íntimas, llevándolas al Padre de una manera que va más allá de nuestras palabras. La enseñanza y el consuelo del Espíritu Santo están íntimamente ligados. A través de su enseñanza, Él nos prepara para enfrentar los desafíos de la vida con fe y esperanza, mientras que su consuelo nos sostiene en esos momentos, recordándonos que no estamos solos. En Salmos 34:18 se nos asegura
que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Esta cercanía del Espíritu es una constante, incluso en los momentos en que sentimos que hemos fallado o que Dios está distante. El Espíritu Santo también nos enseña a depender completamente de Dios, no solo en nuestras debilidades, sino en cada aspecto de nuestra vida. En Juan 15:5, Jesús declaró: yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Esta dependencia no es una carga, sino una fuente de fortaleza, ya que nos libera de la presión de intentar controlar lo incontrolable y nos permite descansar en la fidelidad de Dios. En el contexto de nuestra relación con Dios, el Espíritu Santo no solo enseña y consuela, sino que también nos capacita para cumplir la misión que se nos ha encomendado. En Hechos 1:8, Jesús prometió que recibiríamos poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre nosotros, permitiéndonos ser sus testigos hasta los confines de la tierra. Este poder no se limita a habilidades humanas, sino que es una fuerza divina que nos capacita para proclamar el Evangelio, amar a los demás y vivir en obediencia, incluso en circunstancias adversas. La capacidad del Espíritu Santo para capacitarnos no se basa en nuestras fortalezas, sino en su obra en nosotros. En 2 Corintios 12:9, Dios le dijo a Pablo: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta verdad no solo nos consuela, sino que también nos da confianza para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que el Espíritu Santo nos capacita para cumplir el propósito de Dios, independientemente de nuestras limitaciones. El Espíritu Santo también nos guía en nuestra interacción con los demás, enseñándonos cómo ser instrumentos de su amor y gracia. En Efesios 4:29 se nos instruye: eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Esta guía no solo transforma nuestras palabras, sino también nuestras acciones, permitiéndonos ser luz en un mundo lleno de oscuridad. Su enseñanza y consuelo se reflejan en una vida que glorifica a Dios y testifica de su poder. En Mateo 5:16, Jesús nos llama a dejar que nuestra luz brille delante de los demás, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre Celestial. Esta luz no es algo que podamos generar por nuestra cuenta, sino el resultado de una vida guiada por el Espíritu Santo. A medida que permitimos que el Espíritu Santo nos enseñe y nos consuele, experimentamos una transformación interna que se refleja en cada aspecto de nuestra vida. Esta transformación no solo nos beneficia a nosotros, sino que también impacta a quienes nos rodean, mostrando el poder del Espíritu en acción. En Gálatas 6:9 se nos anima a no cansarnos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. El Espíritu Santo nos llama a vivir en una comunión constante con Él, permitiéndole enseñar, consolar y capacitar en cada paso del camino. Esta relación no se limita a momentos específicos, sino que se extiende a toda nuestra vida, moldeándonos para cumplir el propósito de Dios y reflejar su gloria. En todo lo que hacemos, su presencia está con nosotros, guiándonos hacia la verdad y recordándonos que somos hijos amados de Dios, capacitados para vivir una vida que honra su nombre.
El Espíritu Santo no solo nos enseña a seguir su voz, sino que también transforma nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Escuchar y obedecer su guía es un acto continuo de rendición, un compromiso que nos lleva a vivir no según nuestra voluntad, sino según la de Dios. Pero lo más profundo de esta realidad es que al seguir su voz, descubrimos una dimensión completamente nueva de nuestra identidad, propósito y comunión con el Padre. La obra del Espíritu Santo no comienza ni termina en las decisiones que tomamos. Va mucho más allá, moldeando nuestro carácter y desafiándonos a vivir en un estado de continua dependencia. En Romanos 8, 14, 15 se nos recuerda. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Este llamado no es solo a escuchar su voz, sino a caminar en la libertad que proviene de saber que somos parte de su familia, amados y guiados por el Dios que nos creó. La comunión con el Espíritu Santo nos lleva a vivir con una conciencia renovada de nuestra relación con Dios. Escuchar su voz nos conecta con el corazón del Padre, quien desea revelarnos su plan eterno y su amor por nosotros. Pero también nos confronta con la realidad de nuestra humanidad, llamándonos a dejar atrás las distracciones, los miedos y los deseos egoístas que a menudo intentan silenciar su dirección. El Espíritu Santo no solo nos habla para darnos respuestas, sino para darnos la seguridad de su presencia constante. En momentos de incertidumbre, su voz es un recordatorio de que no estamos solos, de que hay un propósito mayor en medio de lo que no entendemos. En Isaías 41:10, Dios declara: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Este consuelo no se limita a las palabras. Es una experiencia tangible de su guía, una paz que se manifiesta incluso en medio de las tormentas más intensas. La dinámica de seguir al Espíritu Santo también redefine cómo vivimos nuestra fe en comunidad. Escuchar su voz no es un acto aislado, sino uno que nos conecta con otros en el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:7 se afirma: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Esto significa que su guía no solo nos afecta a nosotros, sino que también nos capacita para edificar, servir y bendecir a quienes nos rodean. La dirección del Espíritu Santo nos lleva a ser agentes de transformación en el mundo. Su voz nos impulsa a actuar con compasión, justicia y amor, reflejando el carácter de Dios en todo lo que hacemos. En Miqueas 6:8 se nos recuerda que lo que el Señor espera de nosotros es actuar con justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Esta guía no solo nos transforma internamente, sino que también tiene un impacto en las vidas de quienes cruzan nuestro camino. El acto de escuchar y seguir su voz también nos lleva a una vida de gratitud y adoración. Reconocer su obra en nuestras vidas nos recuerda que cada paso, cada decisión y cada transformación es un reflejo de su gracia. En Salmos 104 se nos invita a entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Este espíritu de adoración no solo celebra lo que Dios ha hecho, sino que también nos prepara para lo que Él continuará haciendo mientras seguimos su dirección. Vivir bajo la guía del Espíritu Santo nos enseña a confiar en su tiempo perfecto. En nuestra humanidad, a menudo deseamos respuestas inmediatas o claridad absoluta, pero su voz nos llama a caminar por fe, confiando en que su plan es mejor que el nuestro.
En Lamentaciones 3, 25, 26 se nos asegura: bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Bueno es esperar calladamente que el Señor venga a salvarnos. Este acto de espera no es pasivo, sino una rendición activa que fortalece nuestra fe y nos prepara para recibir lo que Él tiene reservado. La comunión con el Espíritu Santo nos transforma en testigos vivos de su poder. Al escuchar su voz y obedecerla, nuestras vidas se convierten en un reflejo de su gloria, un testimonio que señala a otros hacia Cristo. En Hechos 4:31, tras orar, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaron la palabra de Dios con valentía. Este empoderamiento no fue solo para su tiempo, sino una promesa continua para quienes caminan en obediencia a su guía. En última instancia, seguir al Espíritu Santo nos lleva a vivir con propósito eterno. Su voz no solo nos guía en decisiones inmediatas, sino que también nos alinea con el plan de Dios para nuestras vidas. En Efesios 2:10 se nos recuerda: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Este llamado no es una carga, sino un privilegio, una invitación a participar en la obra redentora de Dios en el mundo. Escuchar y obedecer al Espíritu Santo no es un destino, sino un viaje continuo. Es un acto diario de rendición, una relación en constante crecimiento que nos transforma desde adentro y se manifiesta en cada aspecto de nuestra vida. Cada vez que seguimos su voz, experimentamos más de su amor, su gracia y su poder, recordándonos que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para caminar en su voluntad. La voz del Espíritu Santo es un regalo divino, una conexión directa con el corazón de Dios que nos invita a vivir en plenitud, propósito y comunión con Él. Su guía no solo nos lleva a tomar decisiones sabias, sino que también nos transforma, empoderándonos para vivir una vida que glorifica al Padre y cumple su propósito eterno. A medida que seguimos su dirección, descubrimos que su voz no solo nos enseña, sino que nos llena de vida, esperanza y un amor inquebrantable que nos sostiene en cada paso del camino.